¿Qué tal? Bienvenidos a este desafío global. Como ustedes saben, hace algunos días en Guatemala sucedió un terremoto. Desde 1976, Guatemala no sufría un terremoto de los grados que en esta ocasión sucedió, fue de 7.3 grados en la escala de Richter. Hemos establecido contacto para este desafío global desde aquí de la Ciudad de México hasta Guatemala con el señor embajador de México en Guatemala, el licenciado Carlos Tirado Zavala, quien ha sido embajador de nuestro país en muchos otros países y también ha estado representando a México en reuniones de la OCDE, de la OEA y muchas otras. Señor embajador, licenciado Carlos Tirado Zavala, yo le agradezco que converse con nosotros. Sí, muchas gracias. Mire usted, hace unos momentos terminó en la Cancillería, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guatemala, una reunión informativa encabezada por el presidente de la República, sí, a la que asistió también la vicepresidenta, los ministros de Defensa, de Gobernación, de Salud, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social y el jefe de la unidad de Protección Civil de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. En esta reunión se dieron cifras todavía no definitivas, pero sí mucho más actualizadas. claro. En primer lugar, se señala que 8 de los 22 departamentos de Guatemala son los que resultaron afectados por este terremoto que tuvo lugar el pasado miércoles, que como usted indicó fue de 7.2, efectivamente de una magnitud pues mucho mayor de las que han ocurrido en los años recientes. Como usted señalaba, efectivamente, desde 1976 no han habido otro terremoto de esta magnitud. Ajá. En 7.2 esta grados reunión, no es poca cosa, señor embajador. ¿Lo podríamos comparar con algo que nos haya sucedido en México? Los bueno, daños. pues por las cifras sería muy cercano al que tuvimos en México en 1985, Vaya. por esa magnitud. Ajá. Afortunadamente, en la fecha en que ocurrió este temblor, la mayoría de centros escolares ya estaban entrando en periodo vacacional. Eso, desde luego, pues evitó mayores consecuencias. Por otra parte, también en las zonas afectadas no hay edificios muy altos. Eso también no ocasionó mayores consecuencias. La mayoría de construcciones dañadas fueron construcciones de pocos niveles de altura. ¿Conoce usted de la cifra de Desgraciadamente, damnificados, que era la cifra mayoritaria? Porque entiendo además que el número de muertos hubo un ajuste, se había dicho que 52, luego varió a 42 y sabemos que estas cosas varían conforme pasan los días. Pero en el caso de los damnificados, que es con quienes se tiene que trabajar en el futuro, ¿a cuánto ascienden las cifras, señor embajador? efectivamente, fallecidos confirmados hasta el día de hoy, de acuerdo con la información que proporciona el presidente de la República, es de 42 y por el momento dos personas desaparecidas que se presume pues, que estén atrapadas, que estén enterradas. El número de damnificados hasta este momento localizados en campamentos y calificados como tales es de 20.362. Pero el número de afectados en general asciende a 1.290.000. Es decir, hay personas que están en este momento ubicadas en albergues, pero también muchas otras personas que abandonaron sus casas y que se encuentran con familiares o con vecinos. Las casas están siendo evaluadas y todavía no se sabe el número de desplazados que tendrá que producirse como consecuencia de la revisión y de las medidas de seguridad. Hasta donde usted sabe, señor embajador, ¿hay mexicanos entre los muertos o entre las personas damnificadas? No, afortunadamente no tenemos ningún caso de mexicano que haya sido afectado de manera directa o de manera considerable. En ese sentido, desde los primeros momentos nosotros tratamos de establecer comunicación con todos los mexicanos con que sabemos que radican en aquellas zonas, establecimos comunicación con muchas personas y nos reportaron que afortunadamente no había ninguna afectación. También en nuestras redes sociales y en distintos medios de comunicación dimos los teléfonos de emergencia, los teléfonos que funcionan las 24 horas, tanto en el área de Tecunumán, donde se dan que se ubica en la zona afectada,
como en Quetzaltenango y en Ciudad de Guatemala, y afortunadamente no hemos tenido ningún reporte de mexicano afectado. Desde los primeros momentos después de este terremoto, el gobierno mexicano, según entiendo, el gobierno federal se puso en contacto con el gobierno de Guatemala, de modo que le ofreció su apoyo y fue uno de los primeros países, lo dijo el presidente guatemalteco, que le ofreció su ayuda. ¿En qué se ha traducido, hasta donde usted sabe, señor embajador, esta ayuda y en qué medida podría el gobierno mexicano, quizás a través de su embajada o a través del gobierno federal y pasando por la embajada, contribuir a la reconstrucción de estos departamentos damnificados? Efectivamente, mire, el presidente Calderón habló el mismo miércoles con el presidente Pérez Molina, precisamente para, en primer lugar, presentar condolencias, solidarizarse con el pueblo y con el gobierno de Guatemala y ofrecer la ayuda que el gobierno de Guatemala determinara que pudiera ser útil. Como le indicaba, el día de hoy, todo el cuerpo diplomático, todos los embajadores acreditados en Guatemala, así como jefes de organismos internacionales, estuvimos en la sesión informativa encabezada por el presidente y por varios ministros, en las que se determinaron las necesidades de reconstrucción, que de momento estarían dirigidas a atender las necesidades de las personas que están en los albergues, donde hay que atender pues situaciones que se avecinan próximamente, como es la posibilidad de que 12 frentes fríos afecten Guatemala, con las consecuencias que tendrá para las personas que están alojadas en los albergues. Una consecuencia también posterior de estos 12 frentes será la afectación en las cosechas y consecuentemente en producción de alimentos y también el trabajo. Enseguida habrá que esperar la evaluación y la necesidad que determina Guatemala de materiales de construcción. Por lo pronto, láminas de asbesto, distintos materiales de construcción, la atención a hospitales y centros de atención médica, de manera que todo será canalizado para la Cancillería guatemalteca, que comunicará a las embajadas para que el cuerpo diplomático determine la ayuda que va a dar a Guatemala. Muy bien. Señor embajador, licenciado Carlos Tirado Zavala, embajador de México en Guatemala, yo le agradezco mucho que haya conversado con nosotros desde Guatemala, vía Skype, hasta México para este desafío global. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe. Buenos días. Hasta luego.